Yeah, da, 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 da. Yeah, la, 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 oh. Yeah, la, 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 oh. Yeah. Yeah, la, la, la. Yeah, la, la, la. Yeah, la, la, la. Yeah, la, la, la. Yeah, la. Yeah, la, la, la. Yeah, la, la. Yeah, la, 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 la, la. Hace más de 100 años, concretamente el 8 de marzo de 1875 en Estados Unidos, cientos de trabajadoras textiles se manifestaron buscando la igualdad salarial respecto a sus compañeros hombres y una mejora de sus condiciones laborales. Años después, las mujeres exigían el derecho al voto femenino y el acceso a la educación superior. Durante todos estos años, las mujeres hemos sido inferiores a los hombres en todos los aspectos. A día de hoy se vive en una sociedad patriarcal, es decir, el hombre sigue resaltando por encima de la mujer. En muchas familias, la mujer es la que tiene que hacer las tareas del hogar, cuidar de los hijos. La desigualdad salarial es algo a lo que también hacemos frente. Por ello, seguimos luchando por acabar con los privilegios de género establecidos por la sociedad, ya que a día de hoy podemos seguir encontrándonos con ciertos micromachismos, como por ejemplo, el cambiador de los bebés se encuentra en el baño público de las mujeres. Las mujeres se enfrentan día a día a preguntas que ponen de manifiesto que ellas son las que se tienen que hacer cargo de sus hijos. La televisión es algo a lo que también tenemos que hacer frente. Anuncios sexistas que muestran los juguetes que son para niño y para niña. Siempre han enseñado a los niños que llorar está mal, que es cosa de chicas. No llores, que eso es de niñas, situándolo como algo débil y sensible. La coeducación se basa en educar de manera igualitaria y no discriminatoria entre sexos. Es decir, coeducar es enseñar a los niños y niñas de la misma manera y no de manera diferente ni diferenciando por su sexo, empezando desde las primeras etapas ya que son las más importantes. De esta forma podemos evitar y eliminar las desigualdades que existen y formar una sociedad igualitaria. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Lista y soñadora. Eras una vez una ratita muy lista y soñadora. Le encantaba estudiar y aprender cosas nuevas. Un día, mientras su padre barría la puerta de su casa, se encontró una moneda. La ratita lo vio y le preguntó a su padre: ¿qué harás con esa moneda? Te la voy a dar a ti para que la metas en la hucha y sigas ahorrando y así consigues estudiar lo que tanto deseas, le contestó. Al día siguiente, la ratita iba de camino al colegio muy alegre y se encontró con su amiga Sofía, que estaba muy triste. La ratita le preguntó: ¿por qué estás tan triste? Porque mi abuelita está enferma y no sabemos cómo curarla, contestó Sofía. Me encantaría ser científica para averiguar la cura a todas las enfermedades, pensó la ratita. Al salir de clase, su papá y su mamá vinieron en coche a recogerla. Cuando estaban cerca de llegar a casa, de repente el coche se paró en medio de la carretera. «Papá, mamá, ¿por qué nuestro coche se ha parado?», preguntó la ratita muy inquieta. «Parece ser que se ha estropeado, tendremos que llamarla a la grúa», dijo su mamá. Cuando la ratita vio llegar a la grúa y vio cómo se llevaba su coche, pensó: «¿Cómo me gustaría ser mecánica
De esta manera siempre voy a saber arreglar los coches y así mis padres siempre lo tendrán como nuevo. Por la noche, antes de irse a dormir, la ratita se quedó mirando por la ventana la cantidad de estrellas que habían en el cielo. ¿Qué miras con tanta atención?, le preguntó su mamá. Las estrellas, me encantaría subir al cielo y verlas de cerca. ¿Eso es posible, mamá?, le preguntó la ratita emocionada. Su mamá le contestó, claro, pero para ello tienes que estudiar mucho para llegar a ser una gran astronauta. Entonces la ratita gritó alto y fuerte, ¡quiero ser astronauta! Al día siguiente, mientras la ratita desayunaba, sus padres veían la televisión. Así que la ratita se la quedó mirando durante un largo rato. Mamá, papá, ¿por qué la mayoría que dictaminan las justicias son jueces y no juezas? Quiero ser jueza y tener mi propio criterio para así decidir lo que está bien y lo que está mal. Y también seré presidenta del gobierno. Nunca he visto una mujer que lo sea, pensó la ratita. Su padre, al ver que la ratita tan emocionada, le dijo, hija, con esfuerzo y dedicación podrás ser lo que tú te propongas. Así que la ratita estudió y así aprendió. El machismo ha estado presente en nuestras vidas desde siempre. Antiguamente se representaba este machismo a través del arte, tal y como podéis observar en este cuadro realizado en 1610. Pero por desgracia, vivimos en una sociedad donde ciertos micromachismos se han normalizado. ¿Sabrías identificarlos? No llores, que pareces una nenaza. ¿Por qué los chicos no pueden llorar? ¿Expresar los sentimientos llorando es solo de chicas? ¡Ah, qué coñazo, tío, de verdad! Si una cosa es la polla, es genial. Pero, ¿y si es un coñazo? ¿Te llevo a algún lado o qué? ¿Por qué me tratan como un perro? ¿Qué quieren conseguir? ¿Intimidarme? ¿Por qué tenemos que aguantar que nos miren como si fuésemos presas? ¿Por qué tenemos que aguantar piropos fuera de lugar? ¿Por qué le dan la cuenta del bar a él y no a ella? ¿Por qué la mujer no puede pagar? ¿Por qué cuando paga la mujer la gente se extraña? ¿Por qué se tienen que parar los coches cuando pasa una mujer por delante y con un hombre no? ¿Por qué tienen que parar el coche los hombres para piropearnos de mal gusto? Estamos en 2021 y el machismo sigue siendo parte de esta sociedad, y como consecuencia muchos hombres nos vemos afectados por los actos de otros. A día de hoy, las mujeres siguen una gran lucha para conseguir la igualdad y que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Las imágenes mostradas son un 1% de lo que ocurre realmente, ya que el micromachismo está presente en el día a día de todos y todas y cada uno de nosotros y nosotras. Es por esta razón por la que reclamamos los derechos y el respeto entre todos y todas, ya seas hombre o mujer. Pedimos una educación en valores y que la coeducación sea imprescindible en cada una de las aulas. Seguiremos luchando hasta el final. Ahora es el momento de que tú decidas de qué parte estás. Hola, yo soy Afrodita, la diosa griega, seguro que todos me conocéis. Yo soy Valquiria, guerrera de la mitología nórdica. Y yo soy Pitia, oráculo de Delfos. Y ahora, 4 chicas geniales nos dirán cómo nos veían a las mujeres antiguamente. Sí, veremos las desigualdades de género que existían y cómo nos representaban en las imágenes, porque ahora vamos muy modernas, pero no siempre fue así. En la mitología griega, Afrodita es la diosa de la belleza, sensualidad y amor. También se conoce por la diosa Venus en la época romana. Se conoce 2 historias de ella, pero en ambas no tenía poder ni derecho sobre sí misma. A pesar de eso, ella decidía libremente con quién tener relaciones cercanas, por lo que la sociedad griega la culpabilizaba moralmente ante su descaro. En el Museo Arqueológico y de Historia de Elche se encuentra en la sala romana la escultura de Afrodita en el yacimiento de la Alcudia. En todas las obras de pintura que existen de ella, siempre es dibujada medio desnuda. Las valquirias son entidades femeninas menores que servían a Odín en la mitología nórdica.
Su propósito era elegir a los más heroicos de aquellos caídos en batalla y llevarlos al Valhalla, pero también eran las encargadas de curar, darles de beber y deleitar con su belleza. Son representadas como hermosos cisnes, los cuales podían ser tomados por los hombres. Cuando esto sucedía, éstas tomaban forma humana y se alejaban del plano espiritual. También se les comparaba con los cuervos, ya que estos eran los animales principales que poseía Odín. En los siguientes hallazgos o pinturas podemos ver a las valquirias asumiendo un papel de doncella, ofreciendo bebida a los hombres y portando etéreos vestidos sin utilizar las armas junto a las cuales son representadas. Pitia era suma sacerdotisa del templo de Apolo y oráculo de Delfos, encargada del caldero de las profecías. Se les pedía que su vida y costumbres fueran irreprochables y se comprometían a vivir siempre en el templo. También se les pedía que fueran vírgenes, pero debido al rapto y violación de una de estas por un soldado de Tesalia, fue sustituida por una mujer de 50 años, haciendo que perdieran toda su relevancia. Se las representa con vestimentas virginales, sentadas en un trípode dorado con las piernas cruzadas y sobre una grieta de donde emanaban unos gases que hacían que éstas entren en trance. Vamos a observar cómo era representada Pitia en distintas esculturas o pinturas, siempre sentada en el trípode dorado portando el ramillete de laurel y agua cristalina, atendiendo a las peticiones de los reyes, soldados y sacerdotes griegos. Érase una vez una joven química llamada Blancanieves, que estaba realizando grandes investigaciones en medicina, junto a su gran amigo Florian. Ambos fueron nominados a los famosos premios de medicina. Esto hizo que mucha gente mala tuviera envidia de todo lo que estaban logrando. Una persona adivinó con su espejito mágico quién iba a ganar. Espejito, espejito, ¿quién ganará este premiecito? Estos serán Blancanieves y Florian. Esta persona contenta no quedó y una gran venganza preparó. Una cazadora, amiga de Blancanieves y Florian, escuchó que esta persona tan malvada tenía deseos de venganza. Ella, corriendo, fue a avisarles, así que ambos decidieron irse con su familia a un lugar lejano y seguro. Concretamente, Blancanieves se fue a la casa del bosque de sus familiares, los 7 enanitos, y una vez allí comenzó a estudiar biología, ya que le encantaba observar a los animales. Durante su estancia con los enanitos, Blancanieves se lo pasó genial. Les encantaba bailar y disfrazarse de todo lo que les gustaría ser. Blancanieves se disfrazaba de policía y maestra. Mudito se disfrazaba con su vestido de sevillana. A Gruñón le entusiasmaba su disfraz de peluquero. Tímido, de cocinero. A Blancanieves le gustaba ponerse sus bonitos vestidos, pero también le encantaba ponerse un mono para ir a trabajar a la mina con los enanitos. Pero no todo era tan divertido, ya que les tocaba realizar las tareas del hogar. Así que se las repartieron y se pusieron manos a la obra. Blancanieves barrió y cambió las bombillas fundidas. Feliz, tendió la ropa y preparó la comida. Sabio, puso una lavadora y quitó el polvo de toda la casa. Después de un tiempo, los premios llegaron y Florian y Blancanieves al Gran Teatro de Madrid acudieron y en su camerino se instalaron. La persona malvada averiguó en qué camerino se encontraban Blancanieves y Florian, a partir de su espejito mágico. Así que unas manzanas envenenadas les llevó. Ambos agradecidos, un bocado a las manzanas pegaron y envenenados quedaron. Pero lo que no sabía esta persona tan malvada es que les nominaron por un antídoto que habían creado. Blancanieves del maletín cogió los antídotos, se lo inyectaron y así se salvaron. Blancanieves y Florian recibieron el premio y muchas más investigaciones hicieron. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad. El fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras la
esas piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Sé más delicada que si te descuidas jamás te vas a casar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no volarán. Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad. ¿Por qué cobro distinto si yo trabajo igual? ¿Por qué cuesta el doble si haciendo lo mismo siempre me toca demostrar más? Me gritan de un coche, me asustan al pasar. Pues hija, que borres si te han dicho guapa, de esto ya no te puedes quedar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no volarán. Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad. Estas frases y dichos reflejan actitudes machistas que tenemos normalizadas. Solo queremos dar voz al cambio. Nuestra finalidad es que reflexionemos sobre diferents aspectes de nuestra societat. No volem paraules, necessitem actes. La nostra lluita continua.